Bien, vamos a hablar entonces de bacterias, abarcar todo lo que podamos. Obviamente es un resumen general, no puedo ver todas las enfermedades bacterianas que existen. Vamos a hablar no tanto las generalidades porque ya eso lo vimos en clases anteriores, pero sí un poquito del tema simpático de cómo las bacterias interactúan con nosotros o cómo nosotros interactuamos con ellas también, ¿verdad? Y luego vamos a ir viendo algunas particulares que son tal vez de mucha relevancia para el personal de salud, para el personal hospitalario, para el personal clínico. La flora normal humana, que nosotros conoceremos entonces como flora indígena, propia nuestra, es una cantidad de bacterias que coexisten de manera sana y pacífica con los seres humanos dentro o sobre los tejidos de los seres humanos, dentro de nuestro cuerpo, órganos o sobre nuestra piel, pelo, etcétera. Es una colección que habitualmente no solo está en el ser sano, sino que incluso puede ayudar o contribuir a que el humano se mantenga sano, a que el humano esté bien, como las bacterias del tracto gastrointestinal que colaboran con la digestión, bacterias que tenemos en la piel, los ojos, mucosas, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuántas bacterias son? ¿Qué colonia bacteriana, qué tan significativa puede llegar a ser? ¿Hasta dónde puede crecer sin que esto represente un problema? Bueno, voy a hacer una pregunta al aire. En proporción, ustedes recordarán que una bacteria es una célula y que todos los tejidos de su cuerpo están hechos de células. Si yo les pregunto una relación entre la cantidad de células suyas y la cantidad de bacterias que existe, ¿cuál cree usted que sería? ¿Cuántas de las células que hay en su cuerpo no son suyas? Son bacterias. La mitad de las células que hay en su cuerpo, la cuarta parte, en realidad hay más bacterias que células humanas en nuestro cuerpo. Muchas más. La relación es que un hombre promedio de 70 kilos entre los 20 y los 30 años y que mida más o menos unos 70, tiene aproximadamente 30 billones de células humanas. 30 billones. Y un hombre con esas condiciones en su cuerpo tendría 39 billones de bacterias viviendo con él. O sea, 9 billones más de bacterias que sus propias células. Cada uno de nuestros cuerpos contiene más bacterias que células propias. En realidad no sabe quién está aprovechándose de quién, nosotros. Si ellas son más que nosotros mismos, nosotros lo que somos un tren ahí, un bus, un carrito para que las bacterias puedan desplazarse y alimentarse en realidad. Pero más o menos por ahí anda la aproximación más precisa que en los tiempos modernos se ha podido realizar. En ciertas circunstancias, estas bacterias nos pueden llegar a enfermar. Cuando una bacteria puede pasar de ser simpática a ser una bacteria fea o maligna o que nos haga daño, si tenía mucho tiempo de estar viviendo con nosotros de forma regular, de forma tranquila, sin producirnos problemas, ¿en qué momento entonces se convierte en una bacteria nociva, en una bacteria dañina para nosotros? Bueno, una forma muy fácil es que la colonia crezca desproporcionalmente. Recuerden que crecimiento a nivel bacteriano significa mayor número de individuos, no el tamaño del individuo, sino la cantidad de individuos. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar bien con mis bacterias del intestino, me ayudan incluso a hacer la digestión, me la juego con ellas, soy feliz con ellas, pero si se aumenta esa colonia y se hacen demasiadas bacterias en mi intestino, entonces
me van a enfermar, me producen colitis, inflamación del estómago, vienen las diarreas y los malestares generales relacionados a esa situación. ¿Qué funciones, esto es muy importante, qué funciones cumple la flora bacteriana normal? Porque yo no voy a tener una flora bacteriana normal, o sea, yo no voy a tener bacterias que viven conmigo de puro gusto, o sea, si las tengo es porque para algo las ocupo, en algo las ocupo. La flora normal previene la colonización de otras bacterias. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, una boca, que lo mencionamos clases anteriores, la boca está llena de bacterias de diversos tipos, pero son normales, son mías. Es mi colonia normal. Entonces, ¿cómo contribuyen conmigo? Si yo meto a mi boca bacterias que no son de ahí y que me pueden enfermar, las bacterias propias de la mucosa oral las destruyen, las atacan. ¿Por qué? Porque ellas van a competir por recursos y entonces no se lo van a permitir. Le van a decir, un momentito, aquí ya estamos todos los que somos y apenas nos alcanza, así que usted va jalando. Nos sirven para defendernos, nos ayudan a preservar esos espacios con una colonia de bacterias no patógenas y limitada. Las bacterias intestinales liberan algunos factores que se pueden utilizar. Por ejemplo, pueden producir vitamina B y vitamina K en suficientes cantidades como para hacer de nuestra dieta innecesario el consumo de estas vitaminas si mantenemos el consumo de otras sustancias que mantengan a estas bacterias produciendo ese tipo de vitaminas. Y luego viene la estimulación antigénica proporcionada por esto, es decir, ¿cómo se controla? ¿Por qué entonces estas bacterias que llamamos sanas, que llamamos propias, no crecen desmedidamente y nos enferman a cada ratito? Porque nuestro sistema inmunológico las mantiene a raya. Cada vez que se quieren pasar de la cantidad de bacterias que podemos aguantar sin enfermarnos, nuestro sistema inmunológico las destruye, las despedaza, no las deja crecer. Y eso hace que el sistema inmunológico esté activo, esté constantemente trabajando, aprendiendo, mutando, cómo es la coexistencia de nosotros con el medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Hay algunas terapias que al final no tuvieron tanta efectividad. ¿Alguno de ustedes alguna vez escuchó hablar de, por ejemplo, algo tan inolvidable como el trasplante fecal? No, nunca lo escucharon hablar. Sí, sí se hacen una idea de qué significa trasplante fecal. ¿No? ¿Qué significa trasplante fecal? ¿Qué? Dígalo sin miedo, dígalo, dígalo. Si eso significa, claro, que vamos a introducir en un paciente las heces de otro paciente. A veces dio resultado, por ejemplo, en algunos adultos mayores que se impactaban mucho, tenían mucha constipación o eventualmente también a los que tenían con muchísima frecuencia, episodios de diarrea relacionados a la flora bacteriana y todo eso. Entonces, primero se les hacía como una especie de reducción con antibióticos y con bastante líquido para que botaran y se murieran la mayor parte de los bacterias de la flora que tenía. Y luego se sacaban heces de otra persona que tuviera una buena flora bacteriana ahí, que tuviera caquita rica en bacterias, en bichos, ¿verdad? Y se hacía una especie de sopa preparada con aditivos y se le ponían probióticos cultivados y otras carajadas. Y se le hacía un enema al paciente y se le inyectaba por el ano y a través del recto y del sigmoides las heces preparadas de otros pacientes para que esta nueva colonia bacteriana se apoderara del intestino de este paciente y le hiciera como un reseteo a su flora normal del intestino y que su sistema inmunológico adquiriera nuevas propiedades. Esto se hacía, como están haciendo ahora otro montón de carajadas, ¿verdad? A veces la gente no entiende, sin ofender, ¿verdad? Cada quien con sus cosas, pero por ejemplo, esto de
de ponerle plasma rico en plaquetas. Y usted va y paga dinero para que le saquen su sangre y la centrifuguen y le saquen el líquido y ese líquido se lo vuelvan a inyectar para que se recupere de inflamaciones. Y la gente dice, bueno, al final yo me puedo pensar, a ver, ya yo no lo tenía adentro mío, ¿sí? Usted me lo sacó, y luego me lo volvió a poner. Entonces, ¿por qué va a servir ahora y antes no servía? ¿Verdad? Entonces, a veces uno tiene que replantearse esto. Lo mismo con estos trasplantes, ¿verdad? Que sí, algunos casos podían haber sido exitosos, pero adivinen por qué ya no se hacen. Porque no funcionaron en la forma en la que se esperaba que tenían que funcionar. Pero existían estos, ¿verdad? También existía la autoinoculación, eso era muy común. Eh, los adolescentes que adelgazaban, aunque comían, le llegaban y le decían al doctor, uy, es que debe tener un gusanero, debe tener parásitos seguro, porque eso no engorda. Una solitaria, por ahí todavía van a escuchar alguna mamá o alguna señora que dice, este seguro tiene una solitaria ahí porque se harta todo lo que se le va por delante y no gana ni un gramo de peso. Es cierto que una colonia, por ejemplo, de una tenia, que ya lo vamos a ver cuando vamos a la clase de parásitos, eventualmente produce pérdida de peso. Sí, porque compite por nuestro alimento y además genera ciertas diarreas y ciertas complicaciones que desnutren un poquito al paciente. Pero perder peso por desnutrición no es la mejor de las ideas, ¿verdad? En ocasión. Entonces había más de una, y casi siempre eran mujeres, más de unas zampaguadas que le daba por comerse los huevitos, o sea, intencionalmente y con el peligro de que le hiciera una neurocisticercosis, que ya lo veremos en la clase para ellos. Y decía, yo me voy a dejar la solitaria, no sé, 4 meses ahí, y cuando ya pierda el peso que quiero perder, entonces me tomo el desparasitante y se acaba el problema, ¿verdad? Suena como bien, la idea no suena tan mal, pero desde luego que usted no puede controlar al parásito y el parásito puede crecer desmedidamente, puede poner huevos que se van para el músculo, que se van para el cerebro, y esto generaba un montón de conflictos adicionales que no se podían controlar. Pero también sí le daba, desde luego, claro, un importante estímulo al sistema inmunológico, lo recargaba fuertemente. Y entonces, de ahí, por ejemplo, que nosotros hayamos podido crear vacunas incluso contra las bacterias, que al final de cuentas, nuestro sistema inmunológico está constantemente trabajando, las floras bacterianas normales están siendo controladas por él y las vacunas contra las bacterias, yo lo que inyecto es una bacteria muerta desde la definición microbiológica, ¿verdad? Existe un riesgo potencial de que estas bacterias, por ejemplo, normalmente puedan caminar o puedan llegar a las zonas estériles del cuerpo. Y esto nosotros lo tenemos muy, muy claro. Muy, muy claro. No solo en mi cuerpo, sino en el cuerpo de terceras personas. Entonces, una de las zonas donde esto ocurre con más frecuencia es entre la uretra y el ano. Y como lo habíamos discutido en anatomía, es todavía más frecuente para las mujeres, porque una bacteria migra del ano hacia el vestíbulo y hacia la uretra de forma muy sencilla. En una mujer lo único que tiene que recorrer es la zona perineal, hasta la podemos arrastrar. Cuando usted se viste, cuando usted se pone ropa, camina y ese roce puede empujar bacterias hacia su vagina y muchas de ellas van a entrar a la uretra y la otra ventaja que tiene es que la uretra está húmeda y la uretra de la mujer es cortita. Entonces rapidito las bacterias del ano pueden llegar a la vejiga y las bacterias del ano en el ano hasta buenas son. ¿Verdad? Ahí las ocupamos. Pero cuando una colonia de bacterias llega a la vejiga, ya genera una inflamación, una infección urinaria, una uretritis, una cistitis, ¿verdad? Entonces ya es otra cosa. Y entonces hay que eliminarla. Porque está dentro del cuerpo, sí, pero en un lugar donde no es
habitual donde sí se vuelve patógeno. Entonces, no solo la cantidad, sino la localización de esa colonia puede hacer que se vuelva patógena. En el caso de los hombres es menos frecuente, claro. En el caso de los hombres es menos frecuente porque una bacteria para que migre desde la mucosa anal hasta la uretra de un hombre tiene que pegarse una escalada. Es como ir a Chirripó, ¿verdad? Tiene que salir del ano. Pasa a la zona perinal y lo que se va a encontrar es un escroto tortuoso y lleno de pelos, el cual tendría que evadir. Si lo logra antes de que el sujeto se bañe y se asee, ni siquiera llega a la uretra, llega a la base del pene y tendría que ascender todo el prepucio. Y cuando llegue el prepucio, al final llegó a la uretra. Y en diferencia a la de las mujeres, la uretra de los hombres es más larga y más angosta. Entonces la bacteria se mete y en su camino va a tardar un montón llegando a la vejiga, siendo que el hombre no orine, porque si ella va para adentro y el hombre va y orina, la expulsa y orinamos a cada rato, porque no nos cuesta orinar, orinamos donde sea. Entonces, definitivamente, de su propio ano hacia la uretra, en el caso de las mujeres, las infecciones urinarias son más frecuentes, pero en los hombres son peores. Las infecciones urinarias en los hombres son menos frecuentes, pero son peores, son más sintomáticas. Y a eso súmele la posibilidad de que se le infeccione la próstata, que como ustedes no tienen, no les puede pasar a las mujeres, pero a los hombres se les podría inflamar la próstata. Así que ahora se ven un poquito más que antes, pero no es tanto por falta de aseo, es por falta de educación sexual, tomando en cuenta que utilizan el ano como parte de sus actividades sexuales y no hacen las prácticas necesarias para tener relaciones anales de forma segura. Sí, porque usan pañales. Sí. Si no usan pañales y les dan muchas infecciones urinarias, habría que ver si tienen alguna condición anatómica que les favorece esa situación. Sí, yo diría que es más un tema de aseo. O sea, un adulto muy mayor, después de que orina, un adulto muy mayor, que es independiente, no hablemos de edades, a la hora de ir a orinar no es como yo, o como un chiquillo o un adolescente. O sea, uno va, orina, ¿verdad? Y se esfuerza porque salga todo el contenido urinario, así en criollo, ¿verdad? Se sacude un poco la carajada, se lava las manos, y se fija normalmente, ¿verdad? El adulto mayor ya es un adulto que tiene dificultades en sus articulaciones, en su visión, en todo lo demás, ¿verdad? Entonces, además tiene una próstata ya disfuncional. Entonces, la mayoría de los adultos mayores, después de que orinan, no sienten que todavía les queda orina en la uretra y se guardan el pene y se cierran el zipper con residuos de orina a lo largo de la uretra. Por eso muchos abuelitos, ¿verdad? A veces andan ahí manchadillos después de orinar un poquito de orina porque ellos no sienten que les quedó orina en la uretra, ¿verdad? Obviamente, al convertir una autopista en un río, las bacterias entran a alta velocidad, entonces ya cambia la circunstancia. Y la orina es un caldo de cultivo, les permite alimentarse y crecer a lo largo de su trayecto. Entonces, probablemente sea más que todo por la falta de movilidad y de capacidades que ellos van a tener. Y el adulto mayor que no es independiente, pues ya te lo expliqué, ¿verdad? Va a requerir sonda o va a requerir usar pañales y los pañales ¿verdad? Entonces, yo creo que todos lo tienen claro. Imagínense que tal vez no hace caca tan seguido, pero no avisa y no huele para cuando lo llegan a cambiar el pañal, no sabemos si tiene 1 hora, 2 horas de estar ahí con ese montón de caca en el pañal y se va a ir para adelante, ¿verdad? Entonces, es obvio imaginarse por qué se facilita. Y aún así es peor en las mujeres, que son adultas mayores también. Muy bien. Entonces, migrar hacia otros lugares. Cuando yo me hago una herida en la piel, por eso es que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una herida abierta, apenas tenemos chance es que desinfectar. ¿Por qué? Porque yo normalmente tengo en mi piel, tengo encima de mi piel, grandes cantidades y diversas cantidades de bacterias.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo me corto, todas las bacterias que estaban en la superficie ahora tienen una entrada a la grasa subcutánea, a las arterias y a las venas, y ahí entonces hacen una infección. Encima de la piel no pueden, porque no es un tejido donde puedan hacer daño, pero si se meten debajo de la piel, entonces hacen daño. Eso puede pasar con cualquier tipo de herida, lo que se necesita es que la bacteria esté ahí, o incluso que esté en el objeto que le hizo la herida, aún peor, ¿verdad? Más fácil todavía. No importa lo pequeña que la herida sea. Y bueno, en condiciones en las que pueda un órgano hueco, con donde habitan bacterias normales, como por ejemplo el intestino, que pueda ocurrir una perforación intestinal. Si ocurre una perforación intestinal, no fuimos. ¿Por qué? Si se le hace un hueco al intestino, las heces llenas de bacterias van a dónde? Al saco peritoneal, al líquido peritoneal, y ahí hacen una gran infección, inflaman todo el peritoneo y todo lo que esté dentro del saco peritoneal se inflama y el paciente se puede morir. Eso le llamamos peritonitis y es una de las condiciones, especialmente posquirúrgicas, más peligrosas que nosotros podemos imaginar. ¿Cómo se puede perforar un intestino? Bueno, por ejemplo, que usted se deje demasiado, una apendicitis y se le reviente, que eventualmente se impacte o se obstruya demasiado tiempo, el taco de heces se endurece y desciende porque usted sigue comiendo, entonces se puede reventar el intestino por una obstrucción intestinal y entonces un tortón, ¿verdad? O por cuerpos extraños, ya sea desde afuera, que lo apuñalen o le disparen, o usted accidentalmente se mete una varilla, un pico o algo así, o por cuerpos extraños desde adentro, como por ejemplo un niño, porque uno pensaría que un adulto no, pero bueno, un humano que por la razón que sea se trague un objeto punzocortante como un tornillo de punta o como un clavo o como un pedazo de vidrio y eventualmente en la peristalsis va a perforar el intestino. Entonces esto va a hacer que las bacterias se salgan del interior del intestino a la parte de afuera y se rieguen por todo el líquido peritoneal. ¿Y para qué les cuento? Ahí hay que sacar todo el líquido peritoneal que se pueda y lavar todos los intestinos y volver a poner un poquito de líquido y cerrar. Y a los 2 días volver a lavar. O sea, es súper complicado. Muy, muy complicado. Bueno, y el crecimiento anormal que antes lo mencionamos. Vamos a hablar un poquito de esos lugares interesantes de nuestro cuerpo donde nosotros vamos a contar con bacterias en general, o sea, donde siempre las tenemos en colonias controladas que no llegan a ser patógenas y que por eso sobreviven o subsisten de buena manera con nosotros. En la piel, por ejemplo, normalmente nosotros tenemos Staphylococcus epidermidis. De hecho, se llama epidermidis porque siempre está encima de la piel, epidermidis. Y Estafilococo, ¿qué forma tiene? Si se llama estafilococo, ¿cómo creen que se ve en el microscopio? Como un coquito, ¿verdad? Como una esfera, como una bolita. Tenemos estafilococos áureos, porque es dorado, estafilococos de varios tipos. Algunas veces tenemos micrococos, que son muy pequeños, casi el tamaño de un virus. Y luego tenemos el Propionobacterium acnes, que no siempre está en cantidades importantes. De hecho, cuando la piel no logra defenderse, el Propionobacterium acnes se mete por la grasa del pelo y de las glándulas sudoríparas, también usa sus agujeros, ingresa y obstruye y genera una colonia y hace un pequeño absceso, ¿verdad? Un mini absceso, que nosotros aquí en Costa Rica normalmente le llamamos espinilla, o sea, se conoce como barro o lo que sea. A ver, la palabra técnica es acné, ¿verdad? Así es como se llama, y se llama acné porque el que generalmente lo produce es el Propionobacterium acnes. ¿Mm? Cuando no se controla y se vuelve algo desmedido, es terrible, porque
Entonces, por ejemplo, en la cara, se llena toda la piel de la cara, toda la piel de la cara. Y al llenarse toda la piel de la cara, entonces, Jay, ustedes saben lo que es estética, eso es lo que más, de hecho en medicina es lo que más dinero deja. Entonces la gente se estresa y tratan de que no se les complique. Ahora, tiene un efecto secundario, aun cuando yo logro tratar y eliminar los abscesos, al final, ¿qué va a quedar? La cicatriz del absceso. Entonces, estas personas normalmente, cuando ya superan la enfermedad, su cara se les ve bastante mejor, porque andarla llena de abscesos no es algo muy agradable. Pero cuando ya logran superarlo, entonces les queda la cara cicatrizada, entonces siempre van a tener esa marca. El problema es que es muy difícil, requiere muchísimos meses de tratamiento y hay que tener mucha vigilancia porque cuando una persona toma antibiótico por mucho tiempo, si bien va a eliminar las bacterias, podría potencialmente eliminar otras bacterias que son de la flora bacteriana normal y que nos harían falta, pero además de eso, el antibiótico va a ir a generar daño renal y daño hepático. Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo prolongado del antibiótico. Al final, usar jabones funciona. Pues sí, porque ¿dónde vive esta bacteria? En la piel. Pero cuando yo ya tengo acné, ya no está viviendo en la piel. Ahora está viviendo ¿dónde? Debajo de la piel. Y yo cuando me baño no tengo manera de ponerme el jabón debajo de la piel. Así que funcionan en ciertas etapas, en pequeños barros, en acné. Pero ya una enfermedad, acné descontrolada, tiene que ir a donde un dermatólogo y tiene que llevar antibiótico por mucho tiempo y controlarlo por mucho tiempo, si no, no va a funcionar. Nunca lo va a lograr. Así que hay de muchos tipos, todos tenemos eso, ¿verdad? Y eventualmente cuando se descontrola es cuando nos preocupamos. Pero todos son normales, son bacterias que encuentro yo en mi piel de forma común y regular. Entonces, ¿por qué creen ustedes que esta Propionobacterium acne tiene tanta predilección por la cara y no por otras partes del cuerpo? Si al final está en toda la piel, piel es piel. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? ¿Mm? No. De por qué, si tengo Propionobacterium acne por todo mi cuerpo, ¿por qué el condenado le gusta más la cara que cualquier otra parte? A uno le dan en todo lado, pero la cara siempre es de predominancia. ¿Por qué? Porque la piel en la cara es más delgadita. Es de las zonas donde tenemos la piel más delgada. En el resto del cuerpo la tenemos más gruesa. Entonces, en realidad, es más fácil generar abscesos en la piel más delgada. Las fosas nasales contienen, o sea, fosas nasales es una forma bonita de decirlo, pero en realidad, ¿a dónde voy a encontrar yo todos estas bacterias normales de las fosas nasales? Pues en el moco, en los mocos de la nariz. Los estafilococos aureus, que vienen de la piel, estafilococos epidermidis, que vienen de la piel, micrococos, que vienen de la piel, estreptococos y difteroides, que tal vez no sobreviven en la superficie de la piel, pero que en las fosas nasales adentro sí sobreviven y sí que lo hacen de mejor manera. En la conjuntiva, ¿recuerdan esa capa transparente que recubre el ojo? En la conjuntiva yo normalmente tengo estafilococos epidermidis, tengo estafilococos aureus, streptococos, propionobacterium agnes, hemófilos y neisseria especies, de varias especies. O sea, realmente la mucosa de los ojos contiene muchas bacterias que incluso le ayudan a que al ser un tejido frágil y expuesto pueda sobrevivir a algunas agresiones. Pero no deben de crecer estas colonias demasiado. Si alguna de ellas crece demasiado o si llega una bacteria que no es típica de ahí, se nos inflama la conjuntiva y nos da conjuntivitis. O eventualmente si llega un virus también, hay conjuntivitis que son virales. Esto, ¿verdad? Ahí hay una conjuntivitis leve, el paciente tiene un terigión, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, y una conjuntivitis leve. ¿Ah? Oral. Uf,
Me canso. De lo que usted quiera tiene en la cavidad oral. Streptococcus viridans, Streptococcus viridans mutans, Streptococcus viridans sanguinis y otros streptococos en general. Los streptococos que no son viridans también los tenemos en la boca. Bacterioides, fusobacterioides, actinomicetos, trichomonas tenax, lo que usted se le antoje y lo que además se coma. No hay, yo creo, en nuestro cuerpo un lugar donde nos encontremos con mayor cantidad en diversidad, no en número, de especies bacterianas como la cavidad oral. Ni siquiera el ano tiene tantas bacterias como la boca, ¿verdad? Ni siquiera el ano. O sea, aunque yo entiendo que a ustedes no les parezca desde un punto de vista social, porque tiene toda la razón, no estoy diciendo que estén equivocados, pero microbiológicamente, ¿verdad? Microbiológicamente, es de los tres lugares entre meterse el dedo entre el ano, entre la nariz y la boca, el peor lugar es la boca. O sea, por más que usted se estrese en temas de infección, ¿verdad? Es peor, por ejemplo, escupirle a una herida, y eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces la gente lo hace de manera instintiva, dice que para coagular. Me corté, ¿no lo han visto? ¿Sí o no? Me corté y hacen. ¡Ah! Uy, uy, estoy aquí. ¡Ay! Sí, sí, o sea, no. Entonces, la peor cosa que usted puede hacer es, ahora que tiene un hueco en la piel, llenársela de saliva. O sea, no fue la más errónea de las decisiones que pudo haber tomado, mejor pudo haber sido eso. ¿Verdad? Sí, bueno, tal vez si se acaba de lavar los dientes y usó Listerine, pues eventualmente puede sentir un poco de seguridad, pero no, la boca tiene una enorme diversidad bacteriana, o sea, es gigantesca la cantidad de bacterias que habitan en la cavidad oral y por mucho. Así que eso de chuparse cuando uno se corta no se debe hacer. Inmediatamente lo que tienen que hacer es presión y luego correr a ponerse agua con jabón. Eso es lo más importante. Vamos a empezar a ver algunas bacterias. Son muchas las que quiero ver. Pero ahí vamos, si no, en la próxima clase seguimos. Bacilos gram positivos. Se llaman bacilos gram positivos porque su forma es. Ahora sí ya entiendo. O no quieren participar o no estudiaron para el primer examen. Si se llaman bacilos, ¿qué forma son? ¿De qué forma son los bacilos? Tienen forma de bacilo, de bastoncito, de meneíto. ¿Ah? Ok. Y eso que ahí, por todo lado tenían, digamos, para que vieran de qué forma eran. Y se llaman gram positivos porque tienen una predilección a una tintura que se usa en microbiología para ver las cosas en el microscopio, se tiñen. Uno las tiñe para poderlas ver. Y entonces existe una tintura que se llama tinte de Gram, o tintura de Gram, y las bacterias que se tiñen con esta tintura, cuando las vemos en el microscopio, se ven de un color azul morado fosforescente. Entonces son muy fáciles de ver. Pero los bacilos gram positivos son todas las bacterias que tengan forma de bacilo y que se tiñen con gram. De eso se trata. ¿Cuál es el hábitat natural de los bacilos gram positivos? En el suelo hay muchos, en las mucosas del hombre y en las mucosas de los animales. Dejar que un animal nos llene de saliva es peligroso para nuestra salud. Bueno,
depende del animal, o sea, si es un dragón de Komodo, sí, porque ellos matan, tienen la peor saliva del mundo, es casi venenosa. Pero en condiciones regulares, por ejemplo, en la fotografía, que no estoy seguro si es un burro o un caballo, pero bueno, un equino. Pero digamos algo más normal, los gatos y los perros. No participen tanto porque abruman aquí el audio del micrófono. ¿Es peligroso dejar que un perro o un gato lo chupe? Ah, ujú. Bueno, yo entiendo que a todos les da asco, pero es peligroso. Hasta donde yo sé, el asco no es peligroso. ¿Quién? Su perro. Eso es, ok. Dos cosas antes de contestar esto. Primero, ¿cuál perro? Porque si usted tiene un perrito que nunca sale de su casa, que lo tiene bien cuidado, bien alimentado, bien vacunado, es diferente a que usted deje que lo chupe un perro de la calle. Obviamente, Sí, sí, sí. Sí, los seres humanos gastan más en vacunas animales que en vacunas humanas. Ellos se vacunan más seguido. Entonces es diferente. ¿Tiene bacterias? Sí, claro. Pero cuando un perrito se acerca y le chupa su boca, es más peligroso para él que para usted. Se ríe, pero es cierto. Además, yo le he dicho, cuando usted lo muerde un perro, se le va a infectar la herida. Si no la lava rápido, se le va a infectar, porque el hocico del perro tiene un montón de bacterias. Pero la mejor manera que usted tiene para vengarse, muerda usted el perro. Le va a ir peor al perro que a usted. Si no tenemos, y la otra opción es, si no tenemos heridas, o sea, si no nos están chupando una herida, y el perro es un perro seguro, bien cuidado médica y alimenticiamente, no es peligroso. ¿Sí? No es peligroso. Pero, si se trata de un perro que usted no conoce, o si se trata de un lugar donde usted tiene una herida, todo cambia. Y cambia si el perro la muerde. ¿Qué tiene que hacer usted cuando el perro la muerde? ¿Cómo? No importa lo pequeña que sea. Los perrillos a veces se obstinan cuando, por ejemplo, en mi casa, mi esposa tiene un par de chihuahuas. Y los chihuahuas son unos perros muy desubicados. Digamos, ellos no entienden cuál es su posición en la cadena alimenticia. Ellos alucinan que son, no sé, como, ellos creen que son como, no, ¿cuál Rottweiler? No, no. Chihuahua piensa que es un leopardo, un león, una hora así. Entonces ellos son muy desubicados en la cadena alimenticia. Y si hay algo que un chihuahua no tolera, son los humanos pequeños, los niños. O sea, ellos, los chihuahuas odian a los niños. O sea, usted va a ver un chihuahua con un adulto, el adulto le hace lo que le da la gana y se pelean y todo, pero es diferente. Pero aunque sea el hijo, aunque sea el niño con el que él creció, le marca límites que a los adultos no le marca, porque no les gustan. Y entonces es muy habitual que aunque usted tenga su perro y sea su perro, jugando o eventualmente cuando él se siente incómodo o molesto, lo muerda. Y es un perro muy bien cuidado y muy bien vacunado. Es peligroso. Y no estoy diciendo que lo muerda como si lo fuera a atacar, porque eso no va a pasar, porque usted no es un ladrón ni es un desconocido. Pero esos mordisquitos de déjeme en paz, ¿verdad? Que creo que todo el que ha tenido una mascota los conoce. Eh, claro que son peligrosos, porque las cavidades orales de los mamíferos están llenas de bacterias. Usted inmediatamente tiene que irse a desinfectar el mordisco. Por dos razones.
o le inyectó bacterias que él tenía en el hocico, o lo que vimos hace un rato en clase, le hace una herida que aunque sea pequeñita, sus bacterias de su piel se pueden meter debajo y generarle un absceso. Entonces, inmediatamente a usted lo muerde un perro, ¿qué tiene que hacer? Ir y lavarse las manos. Mi hija, la chiquitilla, es la más animalera de mi casa. Y los dos perrillos no se la soportan, porque a menos de que llegue la noche para ir a dormir, ellos buscan a ver quién los chinea. Y se les olvida, pero son muy necios. Y ella es como inmune a los mordiscos de los perros, o sea, ya no le importa. Si ella quiere coger la perra y la perra está con mi esposa, se vuelve territorial. O sea, desde que mi hija se le arrima, ya le hace feo. Si se le arrima mucho, le hace muy feo. Y si la intenta tocar, la muerde. No duro, pero como diciendo, déjeme en paz. Pero ella es una necia. Y entonces, igual, aunque la muerde y todo, la agarra y se la lleva. Y ahí va la perra mordiéndola y ella se lleva la perra. Y anda todo el tiempo anda las manos. Entonces ya desde muy pequeño yo le he dicho, constantemente, no importa que sea un mordisquillo de esos, vaya a la vez porque si se le hace un absceso es peor. Una vez se le hizo, y yo le dije, eso fue la perra la que lo mordió. Usted está en necia con esa perra. Dice, es que yo ya crecí, ella tiene que dejar de verme como un niño y entonces ya me va a querer como los quiere a ustedes. Y yo, es un perro, los perros no quieren a nadie, digamos. Ella, en este momento tiene 12, pero es así desde, o sea, ustedes no tienen, no, ustedes no tienen una idea. O sea, es una cosa. Bueno, entonces en este mundo nosotros vivimos interactuando con animales, tanto controlados como salvajes. Imagínese, por ejemplo, si usted tiene una actividad donde usted tenga que trabajar con estos animales, si usted trabaja con caballos o con vacas o con cabras, inevitablemente va a estar en contacto con las secreciones de estos animales, que no son peligrosas siempre y cuando no tengamos heridas abiertas y nos estemos desinfectando, nos estemos lavando estas secreciones cuando eventualmente nos exponemos a ellas. Repito, puede que nosotros resultemos más peligrosos para el animal que el animal para nosotros, ¿no? ¿Qué características tienen los bacilos gram positivos? No tienen flagelos y no tienen cilios y no tienen movimiento en su membrana, es decir, no se mueven, son inmóviles. Los bacilos gram negativos simplemente crecen en número y a lo que la corriente los lleve. Así que eventualmente dependen de que nosotros nos autoinoculemos, porque ellos no nos andan buscando. Tienen formas distintas, algunos son rectos, otros son curvados, algunos tienen como pequeñas ramas, pero son bacilos en su propia forma. La mayoría son anaerobios facultativos. ¿Eso qué significa? Que no requieren oxígeno. Que no requieren oxígeno. Se adhieren a las superficies con una secreción comosa y en esa superficie se quedan alimentándose, porque como no pueden moverse, entonces si el agua las quita del tejido, pierden el tejido y el alimento. Entonces, cuando lleguen a un tejido donde se van a alimentar, secretan y se quedan pegados ahí. Los productos que generalmente producen, y esta es la parte que más nos enferma, pueden llegar a ser tóxicos. Entonces, no solo voy a tener una respuesta inmunológica para tratar de eliminar esta bacteria, sino que los desechos del metabolismo regular de estas bacterias pueden emitir sustancias tóxicas para los seres humanos. ¿Qué tipos tenemos? Lactobacilos, que quizás son los que más comúnmente vamos a encontrarnos, que están en las leches de casi todos los productos lácteos y los quesos. Algunos lactobacilos no nos son nada patógenos y los podemos comer con facilidad, como los que usamos para producir el yogur. La Propionobacterium, bueno, de aquí, que es una lista interesante, la mayoría producen enfermedades muy raras y muy específicas. Pero hay una que es muy común, que es el Clostridium.
El Clostridium, su forma más habitual es el Clostridium tetani, que produce tétano. Por eso, ¿por qué ya casi no vemos tétano? Porque tenemos una vacuna contra el tétano. El Clostridium tétano le encantan alimentarse del óxido de hierro. Entonces, los metales oxidados tienden a tener colonias de Clostridium como latentes. Ellas lo que están esperando es que pase un tejido celular y se las lleve. Entonces, una cosa es que usted se corte con el cuchillo de la cocina que acaba de lavar y que está cortando la papa que acaba de hervir. ¿Qué potencial peligro bacteriano puede haber ahí? Casi ninguno, más que el de su propia piel, digamos, y mientras no se chupe la herida. ¿Verdad? Pero, y otra cosa es que usted esté jugando en el parquecito aquí del Polideportivo Montserrat, se caiga y se clave una varilla oxidada que estaba salida de la tierra. ¿Verdad? Entonces, es importante la historia del evento, es importante la historia de cómo se cortó, de cómo se rompió, de cómo se inoculó la bacteria, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy relevante. Anaerobios son aquellos que no requieren oxígeno. Esto nos preocupa. ¿Por qué nos preocupan? Nos preocupan porque si resisten, si logran sobrevivir sin algo tan esencial para la energía como el oxígeno, tienden entonces a ser difíciles de matar, tienden a ser difíciles de eliminar. Eh, Proliferan en el tejido humano lesionado. ¿Esto a qué hace referencia? No es lo mismo que yo tenga un absceso en una mama, como el que vimos clases anteriores, porque la mama está llena de grasa, la grasa está llena de arterias que le llevan sangre con oxígeno y que le aportan a las bacterias alimento todo el tiempo. Bueno, las bacterias anaerobias pueden crecer y pueden generar problemas aún en los tejidos donde yo ya no tengo oxígeno. Y de hecho lo prefieren, así que ellas podrían eventualmente causar gangrena, es decir, intencionalmente romper y deshacer los vasos sanguíneos para que la sangre no pase. Y donde la sangre no pasa, ese tejido se queda sin sangre y por ende sin oxígeno y se muere. Y esa parte muerta les encanta y ahí proliferan comiéndose el tejido muerto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para que estas infecciones no continúen es quitar toda la parte muerta. Y si se le murió todo el dedo, le quito todo el dedo. Y si se le murió medio pie, y si se le murió más, el tobillo, media pierna, la rodilla, y ahí voy, ¿verdad? Porque si no, se generan un tortón. Y esta gangrena genera toxinas que entran en la circulación y pueden dañar los riñones, el cerebro y el hígado. O sea que esta infección realmente es grave y es muy, muy preocupante. Entonces vean, por ejemplo, esta foto, que no es mía, de hecho esta es tomada de internet, y qué nivel de gangrena. Ya este paciente está siendo tratado. Esto es muy común en una comunidad de pacientes que tienen ¿qué? ¿Cuáles son los pacientes a los que más les pasa esto? ¿Por qué? Porque tienen la sangre más dulce, entonces la bacteria se alimenta más fácil de azúcar, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué razón es? Eh, el diabético descompensado, sí. Primero, no vas a ver esto en un diabético nuevo. Esto se requiere en un diabético de mucho tiempo, medianamente controlado o mal controlado. ¿Por qué pasa esto? No pasa porque a los diabéticos se les pega más fácil las bacterias anaerobias, ni mucho menos. Lo que pasa con los diabéticos es que ellos, por el azúcar alta, tienen daño endotelial y tienen daño en el sistema nervioso periférico. Y ellos al dañar su sistema nervioso periférico pierden la sensibilidad, sienten menos y en las partes distales
es donde menos sienten. Entonces ellos dejan de sentir las piernas y los pies, rápidamente ya no los sienten. Por eso un diabético que tiene más de 4 años de ser diabético, hay que decirle, después de que usted se bañe, tiene que secarse los pies y tiene que revisárselos. Si usted vive solo, si usted es muy gordito, no puede hacer eso, muchos diabéticos son gorditos, ¿verdad? Muy gorditos, y no puede verse usted sus pies y demás, dígale a su pareja que se los revise 1 o 2 veces por semana, porque a veces pierden tanto la sensibilidad que si a ellos se les mete una piedra en el zapato, no se dan cuenta y se hacen una herida, se les hace una úlcera, se infecta la úlcera y no se dan cuenta. Y cuando llegan a consultar, ni siquiera les duele. Este paciente, véanlo, este borde que ustedes ven aquí fresquito, que no sé si lo notan, esto fue cortado con bisturí. Aquí ya se le quitó todo el tejido muerto, todo el tejido muerto. ¿Ok? Y este borde que ustedes ven aquí fue quitado con un bisturí y nosotros tenemos que, esto se llama debridar la herida se debrida, se le quita todo lo muerto. ¿Ok? Y se deja nada más lo que esté sano y se lava. Todo eso hay que seguirlo haciendo. Obviamente aquí ya había perdido el cuarto y el quinto dedos, ya no servían, ya estaban totalmente, hasta se cayeron solos probablemente, ¿verdad? Entonces ven que esto se corta y se deja un borde limpio. Todo eso hay que hacerlo con lo demás. Este paciente no se da cuenta, no siente dolor. Aquí ya apenas se siente un poquito el dolor, ¿verdad? Porque ya le quitamos todo lo demás. Pero entre más distal, esto empezó con una úlcera pequeña que se infectó con un anaerobio y el anaerobio hizo y deshizo como le dio la gana. Entonces, ya esto, como pueden ver, está totalmente perdido. Aquí se quedó sin oxígeno por muchas horas o por muchos días y ya ahora no queda otra más que retirarlo quirúrgicamente. Ese es el único camino que nos queda por delante, es eliminar y retirar todo eso para que no proliferen ni las toxinas ni las bacterias anaerobias. Muy bien, hoy vamos a llegar hasta las anaerobias, el resto las vemos la próxima semana, la próxima clase. Muy bien, entonces microbacterias, sigamos, esta clase es muy grande, como les dije vamos a ir tocando como las más importantes de las bacterias y las influencias que tienen sobre lo cotidiano. Es imposible que abarque todas las bacterias y es imposible que abarque cada una de las bacterias en su totalidad. Esto es como una especie de resumen práctico que estoy queriendo hacer para cuando ustedes sean futuros enfermeros y enfermeras. Las micobacterias, no micro, perdón, las micobacterias son bacterias que tienden a tener algunas conductas muy similares a los hongos microscópicos y se pueden confundir, ¿verdad? De hecho, en general, mico es el prefijo que nosotros usamos cuando nos referimos a alguna cosa que tiene que ver con hongos en el área médica. Las micobacterias tienen forma de bacilos rectos, son ligeramente curvos algunas veces, pero la mayoría son bacilos rectos como la foto que estaba anteriormente. Y normalmente miden de 1 a 10 micrómetros de largo, son muy pequeñas. Y las especies se empiezan su nombre como Mycobacterium tal cosa, ¿verdad? Mycobacterium X, Y, Z, o ahora vamos a ver algunos de ellos. Tienen la capacidad de adaptarse con mucha facilidad a los ambientes, a la alimentación que tienen disponibles, sobreviven mucho, son difíciles de exterminar, generalmente buscan cavidades o lugares inaccesibles para la anatomía o para la arquitectura del lugar. Les encantan las temperaturas entre 25 y 40 grados centígrados, o sea que el cuerpo humano es el lugar ideal para ellos, ¿verdad? Nosotros que casi siempre permanecemos entre los 36 y 37. Viven en todo lado, como les dije, son muy adaptables, así que donde usted quiera, concreto, piedras, plantas, mamíferos, agua,
lo que ustedes, algunas de ellas se han estudiado y se han utilizado para propósitos de reciclaje porque algunas comen plástico, ¿verdad? Entonces usan estas bacterias para deshacer discos compactos y para deshacer un montón de carajadas, tratando de hacer un proceso más natural. Lamentablemente, algunas se han vuelto patógenos intracelulares obligados. Eso quiere decir que para poder sobrevivir se meten dentro de nuestras células. Como ellas son tan pequeñas, caben en el citoplasma de una célula humana. Y al meterse, empiezan a destruir. Cuando ya la célula no sirve porque ya se la comió, digámoslo así, se pasa al interior de otra célula y ahí mismo también tienen ese proceso de reproducción. Las micobacterias que más me interesa mencionar, que son las que más afectan al ser humano, son la tuberculosis y la lepra, ¿verdad? Pero la tuberculosis y la lepra no sobreviven fuera. Y normalmente entonces, para que nosotros nos contagiemos de Mycobacterium tuberculeae o Mycobacterium leprae, que es como se llaman, tenemos que tener un contacto prolongado y cercano con una persona enferma. Entonces, es imposible que yo, si no he estado cerca un buen rato de una persona con tuberculosis, me enferme de tuberculosis. Si he estado en la misma habitación, si he estado atendiéndolo, eso tiene que tenerlo muy claro porque ustedes los van a atender. ¿Cómo atiendo yo a una persona con tuberculosis? Con mascarilla, ¿verdad? La persona y mascarilla yo. Nada gano si me pongo la mascarilla solo yo. Hay que pedirle al paciente que se ponga la mascarilla, ¿verdad? Ojalá un respirador cuando es posible, ¿verdad? En lugar de la mascarilla. Siempre guantes y eventualmente, si hay presupuesto y si hay espacio, pues se pone en equipo completo de seguridad. Cuando la persona está sin tratamiento, activa y con sospecha de tuberculosis. Si la persona ya tiene tratamiento, no es contagiosa, ¿verdad? Por eso cuando están en tratamiento, usted los deja irse a trabajar, los deja irse para su casa. Y el tratamiento, tanto de la lepra como de la tuberculosis, es muy duro, porque estas bacterias, como les dije antes, son difíciles de eliminar. Hay que tomárselo por muchos meses, todos los días, cae mal a la panza. Entonces, ¿por qué se diseminó tan fácil la tuberculosis? Entre otras cosas, porque las personas abandonaban el tratamiento antes de curarse, que era cansado, era aburrido, lo hacían incompleto, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de ustedes ha tomado antibiótico alguna vez y ojalá de esos que son cada 6 o cada 8 horas, 3, 4 veces al día, la verdad es que ninguno se lo tomó a la hora exacta, todos los días, todo el tiempo, ¿verdad? Por ahí, alguno que otro es más ordenado, pero imagínense tener que hacer eso por 6 meses, ¿verdad? Entonces el apego al tratamiento es complicadísimo, al punto de que se les obliga legalmente a tomarse el tratamiento. Y estas personas, cuando son irresponsables o cuando usted los detecta, ya no se les da el tratamiento para que se los lleven para la casa, en especial porque estas enfermedades son muy discapacitantes y mortales. Entonces ahora, en algunos casos, y creo que la mayoría más bien, cuando se tiene un diagnóstico de ese tipo, la persona tiene que ir al EVAIS o a la clínica a tomarse el tratamiento todos los días, 2 veces al día, durante todo el periodo hasta que esté completamente limpio. Y si no va, hay que poner el reporte para que la policía lo vaya a buscar. ¿Ah? Hay una lista, ¿verdad? Sí, 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 sí. Con la leishmaniasis, es igual. Es igual, con la leishmaniasis pasa lo mismo. Sí, porque la gente es muy responsable. Me imagino que ustedes en los campos clínicos que han hecho tal vez lo hayan visto o si trabajan en algún lugar, pero hay que llamar a la policía porque la persona no puede faltar ese tratamiento, está obligado legalmente a tomarse el tratamiento. Y es difícil, ¿verdad? La micobacteria de la tuberculosis, aquí viene, no se me asusten más de la cuenta, son ácido alcohólicos resistentes. Eso significa que la mayoría de los desinfectantes y alcoholes sí les hacen, pero no eliminan por completo la población, ¿no? Entonces, se comportan como gran positivas, ya hablamos de qué se trata eso. Y
normalmente de lo que son muy fuertes. La característica es que tienen una pared celular muy gruesa y entonces la mayoría de los químicos, aún los que el mismo sistema inmunológico utiliza, no los destruyen. Y a eso súmele que muchos son intracelulares, entonces no los vamos a hacer daño porque están dentro de nuestras propias células. Es un dolor de cabeza realmente darle tratamiento a un microorganismo que se comporta de esa manera. Son dificilísimos de tratar. Entonces, ¿qué pasaba con las personas que tenían tuberculosis? ¿Mm? Iban perdiendo tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Porque es donde habitualmente nos la diagnosticamos. Iban perdiendo partes de los pulmones. Se hacían unas cavernas, esas cavernas eran literal huecos en los pulmones, que ya no eran alveolos, que ya no era tejido, que la bacteria en su proceso destructivo había hecho, e incluso después de curarse esas cavernas quedan ahí, usted ve las radiografías y ahí se ven. Ya ustedes probablemente no las vean porque ya casi nadie tiene tuberculosis y el que lo tiene no llega tan lejos. Perdían muchísimo peso, ¿verdad? Porque al no poder oxigenar al 100%, su cuerpo pasaba con bajos niveles de oxígeno y esto es desnutrición celular energética, entonces la persona no ganaba peso, ¿verdad? Y pasaban con poco apetito. Muy bien, dime. ¿Se aloja en micromoras? Se alojan, el Mycobacterium tuberculare sí. Sí, podría, no hay razón para que no, pero le encantan los alveolos. Entonces, su célula favorita en el mundo, digámoslo así. Su prima hermana, casi hermana más que prima, el Mycobacterium leprae, la que da la lepra, lo que le gusta es la piel y el músculo. Entonces, las lesiones por lepra generalmente son en la piel. Nosotros tenemos muy poca lepra, ya casi no se ve la lepra, es rarísima. Pero todavía por ahí podría ser que alguna vez se la encuentren. No es como antes, ¿verdad? Yo creo que la lepra todo el mundo la conoce, ni siquiera por razones médicas, sino por razones religiosas, porque era una enfermedad muy común y no tenía tratamiento. Entonces en la Biblia y en los textos religiosos como el Corán y como otros, se habla de lo que en esa época se hacía con el leproso. Como no existían antibióticos y no existían tratamiento, pero ya tenían el concepto de que se contagiaba, entonces se hacían valles de los leprosos, que eran lugares apartados donde los leprosos vivían. Y como no podían sostenerse, vivían de la caridad. Entonces sus familiares y amigos, generalmente estos valles, históricamente, quedaban en lugares como en un risco, en el fondo del risco. Ahí entraban ellos, ¿verdad? Para que no contagiaran al resto del pueblo. Entonces sus familiares y amigos llevaban los alimentos, ropas y algunas otras cosas en canastas y mecates y desde la parte de arriba del risco bajaban la canasta y la dejaban ahí. Y así para no tener contacto con ellos. Habían algunos lugares donde no contaban con un risco, entonces para llevarles lo que hacían era que se acercaban a un punto como intermedio, ahí dejaban las cosas y se iban y luego el leproso se acercaba y las cogía. Como, o sea, como Uber Eats en el COVID aquí, ¿verdad? Llegaba y dejaba usted la bolsa y se iba, y usted cuando ya iba largo, te iba y cogía igual, parecido. Y bueno, tenía un poco de sentido controlar la lepra de esta forma, porque como les dije, para contagiarme. Ahora, ¿qué era lo que no tenía sentido? Que tanto la tuberculosis como la lepra, sus síntomas pueden aparecer más de 5 años después de haberme contagiado. Y durante ese periodo yo era contagioso. Profesor, ¿y eso se contagiaba solo con contacto? Por eso los leprosos no los tocaban, ¿verdad? Sí, o en el caso de la tuberculosis, en el aire. Pero tienes que estar muy cerca porque en un lugar como este, digamos, donde no hay luz del sol, donde no hay radiación ultravioleta y hay aire acondicionado, si yo tengo tuberculosis y tiro fomitas y hablo, probablemente sobrevivan lo suficiente para llegar hasta donde ustedes. Al aire libre, donde hay sol, no sobreviven nada.
De hecho, cuando se toma un esputo por tuberculosis, cuando se manda ese examen, lo tiene que ir a tomar afuera. La persona tiene que tirar flemas en un frasco y se le pide que lo haga al aire libre fuera de la clínica, porque si la persona tiene tuberculosis y se pone a tirar ahí el esputo en el tarro, ¿verdad? Que es algo que ustedes van a tener que recoger muchas veces. Hacen carita como de uy, pero la verdad es que les va a tocar porque es parte de nuestro trabajo. Y entonces se manda afuera para que no lo esparza, digamos, para que no se vaya a contagiar demasiada gente. Pero como les digo, incluso puede ser que usted haya tenido tuberculosis o lepra por 5 o 6 años y no sabía. Y al no saberlo, usted no se cuidó ni se protegió y comió, desayunó, almorzó, durmió, piscineó con cuántas personas en 5 años. Entonces, claro, era súper difícil, ¿verdad? Ahora se diagnostica muy a tiempo porque la gente tiene mucho acceso, especialmente en países como el nuestro. Estas cosas casi no se ven porque la gente tiene mucho acceso a la salud, ya sea pública o privada, pero hay acceso, por lo menos para hacer el diagnóstico. En cambio, hay países donde no hay tanto acceso, entonces este tipo de enfermedades proliferan más fácilmente. Voy a repetir su pregunta para los youtuvidentes. Dice que le decían que los armadillos tenían lepra, los cuzucos. Nunca lo he escuchado, no sabría decirte nada al respecto. La lepra le da a cualquier mamífero y ellos son mamíferos, así que pueden tener lepra como tuberculosis. Sé que pueden, no sé si la pueden transmitir a los seres humanos. No recuerdo haberlo estudiado ni a escuchar ni algún caso. No veo por qué no. Porque la lepra y la tuberculosis le puede dar a cualquier mamífero. Básicamente, mientras tenga piel o algo parecido a piel o pulmones, puede contagiar y puede enfermarse. No he visto lepra en las mascotas, ni siquiera en los animales de la calle. Ni nunca he escuchado que los veterinarios traten lepra en ese tipo de animales. Pero, como le digo, no veo por qué no, porque mientras haya una célula que el bicho pueda habitar, lo va a intentar. Sí, de ahí no sé. Igual no es un animal con el que tengamos mucho contacto. Hay gente que se los come y hay gente que los mata porque se comen sus cultivos. Yo recuerdo que mi tío y mi tía los espantaban muy frecuentemente allá en la legua de Pital en San Carlos porque se comen la yuca y se comen el tiquisque, o sea, de todas hacen huecos, entonces ni los ven. Pero realmente no recuerdo ni siquiera, ya tengo bastantes años desde que empecé a estudiar hasta hoy, digamos, haber escuchado nada al respecto. No voy a decir quién es, pero el abuelo de ella mataba con su cosa. Sí, seguro los veían con úlceras o algo. Sí, sí. Salen los de Senasa y los ambientalistas. No, ya el señor falleció hace muchos años. Para que no lo vayan a... Ese señor se murió. Y los nietos no hacen eso, ¿ya? Okay. Muy bien. Hablemos de las espiroquetas. Recuerdan que las espiroquetas tienen forma de espiral, son como arrollados, como resortes, como colochitos, ¿verdad? Y recuerden que cuando nosotros vemos en un microscopio realmente aplastamos las cosas para que la luz la atraviese. Entonces, generalmente lo que vamos a ver es un colochillo como este. Cuando la bacteria tiene esa forma, ¿verdad? Como de lombriz retorcida, que realmente si estuviera viéndolo en 3D y sin aplastar se vería como un colochito, es una espiroqueta, una espiral. Las espiroquetas hay de muchísimas razas, clases y tamaños. Vamos a hablar de las características generales y luego vamos a hablar de algunas espiroquetas específicas. Son un grupo muy heterogéneo. Ellos normalmente son bacterias que se mueven. Esa forma que tienen de espiral no es simplemente porque así son, sino que la usan para nadar, ¿verdad? Ellos generalmente están en ambientes líquidos, entonces moviendo su cuerpo hacen una especie de propulsión con la que pueden dirigirse, incluso con cierto sentido de orientación. Nosotros vamos, en el caso del hombre, son patógenos dos tipos de espiroquetas.
las borrelias y el treponema. Ahorita vamos a hablar del treponema pallidum, ahorita vamos a hablar de él, que es de mucha importancia para el ser humano. Y son largos, son finos, son helicoidales y tienen forma de sacacorcho. Bueno, ya eso ya lo hemos visto mucho. Los bacilos treponema pallidum poseen, ¿verdad? Dice bacilos, al final es un palo arrollado, ¿no? Es una espiroqueta. Poseen una vaina externa, es decir, es como si tuvieran doble membrana, como si fueran una mitocondria gigante. Pero la de afuera no es la membrana celular, es como un escudo protector, es como una armadura. ¿Verdad? Y esto les ayuda a protegerse de los ataques, de los químicos, del sistema inmunológico, entre otras cosas. Endoflagelos es la parte que van a ver dentro del microorganismo y que básicamente, aunque también es curva, tiene, vamos a ver, es como un punto y medio. Entonces, véanlo, cuando lo vemos en un supermicroscopio, ven la espiroqueta, ven esta parte gruesa, esa es el escudo que les decía, ¿verdad? Como la cápsula, como el envoltorio. Y adentro ven como este gusanito. Esta es la verdadera bacteria. Y está arrollada. Y está dentro de esta cápsula en forma de resorte. ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo han evolucionado para poder subsistir, ¿verdad? Para poderse defender? Y aquí lo tienen. Treponema pallidum es el germen que produce el mal plateado, que fue como se llamaba antes. Ahora, sífilis, que es una enfermedad. ¿Cómo se contagia el treponema pallidum dentro de los seres humanos? Principalmente a través de las relaciones sexuales. Es una enfermedad de transmisión sexual sumamente frecuente. En los países subdesarrollados, muy de bajo desarrollo, la sífilis está presente en 3 de cada 5 personas. Y aunque en nuestro país no es tan frecuente, pues sí se da. Dentro de quienes vamos a encontrar esto con más facilidad, pues dentro de las personas que son descuidadas en sus actividades sexuales o que son trabajadores sexuales. Bueno, vamos a ver, sexo con contacto, porque ahora hay que separar porque hay mucho trabajador que es trabajador sexual sin contacto, que trabaja a través de cámaras o que trabaja bailando, pero no tiene contacto ni relaciones. No deja de ser un tipo de trabajo sexual, ¿verdad? Y cuando hablo de trabajadores sexuales me refiero a los que tienen relaciones sexuales. Cualquier mucosa de nuestro cuerpo que entre en contacto con la mucosa sexual de otra persona puede ser contagioso. Entonces a veces le preguntan a uno, ¿el sexo oral me puede pegar la sífilis? Claro que sí. Bueno, los besos no, porque boca a boca no pasa, pero boca genital sí puede pasar. ¿Okay? Ahora, seamos realistas. Rarísimas veces van a tener una conducta donde solo exista el sexo oral. Va a haber por lo menos una manipulación. Y esa manipulación va y viene a ambos lados de los genitales. Sí. Es asintomático por varios meses. O tiene síntomas que no son tan claros. Vamos a ver, el chancro sifilítico, porque les gustan esas palabras así horribles, el chancro sifilítico es una úlcera. Esto que ustedes ven aquí, no sé si lo logran entender, es un pene y esta úlcera que se hace en el prepucio es la lesión primaria. O sea, es donde primero aparece y es la más típica y es la normal. Lo que pasa con el chancro sifilítico es que a veces empieza siempre muy pequeño y a veces no crece muy rápido. Entonces, durante ese periodo, el hombre particularmente no se asusta tanto. Siente ahí como si se hubiera chollado. Y eso es lo que él piensa. Cuando ve que empieza a crecer y que los bordes están como, no sé si lo logran ver, que los bordes no parecen que secreten ninguna sustancia y nada, sino que parecen casi como cicatrizados, como dobladitos, como si los hubieran
aperchado, ¿verdad? Entonces dice, esta vara está rara y se me está haciendo grande y ya me molesta, ya hasta en el calzoncillo me molesta. Y entonces, solo entonces consultan, pero volvemos. Sale muy caro ir al doctor y me da pena porque es el pene. Entonces, ¿qué hacen? Primero van y le tratan de decir a algún conocido, amigo o el señor de la farmacia, más o menos qué tiene, a ver qué le dan. Esto es un treponema pálido. Si yo no le doy un esquema antibiótico de amplio espectro bien supervisado, eso no se va a curar. ¿Verdad? No se va a curar nunca. Entonces, tratan y ya después se les hace un caso. Por supuesto que se pueden hacer con sífilis cuando la mamá tiene sífilis en el embarazo, desde luego, ¿verdad? Entonces, no es obligatorio tener relaciones sexuales para tener sífilis. Dime. ¿Profesor, el antibiótico puede causar algo así? Que si un antibiótico puede dar lesiones, solo que usted sea alérgico al antibiótico. Pero si es específicamente en el pene, no. O sea, sí, 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 sí. No, tranquila. Usted tiene una amistad que tiene un novio que le dio una alergia por el antibiótico solo en el prepucio. Es que yo no vi la primera foto de la señora Luna. Y había salido. O sea, es una gran amistad. Sí. Porque no muchas, a pesar de las necesidades lógicas de la salud, pero vean el ejemplo de lo que les acabo de decir. Ya anda viendo a ver, como ella estudia enfermería, quién le puede ayudar, porque seguro el cabrón no quiere ir a consultar. ¿Verdad? ¿Qué le cuesta ir al médico? Si es sífilis o no es sífilis, tiene que ser otra cosa y ya se lo hubieran curado. No, profesor, fue que no sé qué le había salido. Y se le había hecho como unas ronchillas, creo que fue. Y entonces le mandaron un antibiótico. Supuestamente que el antibiótico le hizo una reacción. Por eso, pero vamos a ver, le mandaron antibiótico porque tenía unas ronchillas. ¿Para qué se usa el antibiótico? De bacterias. O sea, los antibióticos no se usan para tratar virus ni hongos, solo bacterias. Y si le mandaron antibióticos porque tenía ronchillas ahí, no fue el antibiótico, fue que ya después se le hizo un chancro probablemente. Es que el sífilis es sumamente frecuente, más de lo que ustedes se imaginan. La gente no lo cree que eso es rarísimo y que solo la gente muy cochina. No. ¿Verdad? Yo eso se lo digo, su novio, póngale condón. Es más, usted debería revíselo antes de hacerle algo. Igual que a la novia, porque esto no es exclusivo, ¿verdad? Igual que a las novias. ¿Por qué? Porque en especial los hombres, ahí voy a ser machista, pero todavía la sociedad se presta para eso, tenemos la libertad de tener varias parejas sin que nos vean mal. A las mujeres las siguen viendo mal cuando tienen varias parejas. Eso es la realidad social. Entonces al hombre se le hace más fácil portarse mal. ¿Verdad? Y sigue siendo el que lo hace con más frecuencia. No es que las mujeres no lo hagan, pero el hombre lo hace con más frecuencia. Entonces al final yo se lo digo, aunque su novio sea el monaguillo de la iglesia, ¿verdad? Usted no sabe dónde anduvo eso metido antes de entrar. Así que mejor tenga mucho cuidado con eso. Y revisen la mínima cosa. Yo creo que es un tema de responsabilidad. Empiecen ustedes mismos. A la mínima cosa que tengan, eviten el contacto sexual. ¿Verdad? Porque yo creo que si usted quiere a su pareja, no lo quiere enfermar, aunque no sea su culpa, aunque no lo haya hecho intencionalmente. Y eso es lo que muchos hombres no hacen. No, yo le dije, perdón, porque es que. Eso está muy sospechoso. Profesor, es que Y usted la vio y dijo, es igualita a esa. se me parece. Dice que si la lesión es igualita a esa. No se le atrevía, no se le cerraba. Sí, pues ya estaba con antibiótico. Pero ya estaba. Sí, sí. Y yo le dije, profesor, échate con usted. La sífilis se come todo el tejido de la piel, el tejido graso que hay por debajo, incluso a veces hasta el músculo. Si usted lo deja, la lesión secundaria no es única. El chancro sifilítico va a crecer unos meses solo, pero si usted no lo trata, el treponema pálido se le va a ir por la sangre. ¿Y qué órgano le gusta? La piel. Entonces se le va a ir para toda la piel. Y en algunos puntos el chancro aparece fuera de los genitales. Tan grande como esa mano, que es la lesión terciaria. Esa es una persona que yo me imagino que tiene que vivir como en, no sé ni en dónde,
porque para llegar a tener una lesión sifilítica a ese nivel, o que tenga problemas en su sistema inmunológico también, ¿verdad? Y que haya sido muy agresiva la sífilis. Y la congénita, que es la que menos debería de ocurrir, pero ocurre, ¿verdad? Es un chancro igual, sí, sí, una úlcera, ¿sí? Puede ser en cualquier lugar. De hecho, a veces es complicado. No le gusta mucho brotar dentro porque le gusta más la piel que la mucosa. Entonces, lo habitual es que sean los labios mayores, o en la zona perineal, en los labios menores y por dentro del canal vaginal es mucosa, no es piel. Pasa, pero no es su lugar favorito. ¿Okay? Bueno, entonces, yo siempre les digo, y es la verdad, una vagina o un pene que tenga cualquier cosita, hay que irlo a revisar antes de usarlo. Es así. Yo a veces les digo, ustedes llegan y abren el pan y le ven una mota de moho y no se lo comen. ¿Verdad que no? Pues, y usted ya les he explicado en este mismo curso que le puede quitar el moho y comérselo, porque no le va a pasar nada al resto del pan. Y aunque coma moho no le pasa nada. Pero usted llega y abre y tiene moho y ya no se come el pan. Pues así debería de ser sexualmente, igual. Usted abre aquello y le ve algo raro, hoy no come. Hasta que no lo revise, no come. ¿Sí? ¿No? No, pero es en serio. O sea, parece mentira, pero hay gente que ni le importa. Y los hombres son, especialmente si llevan mujeres muy inocentonas, son muy aprovechados de esa inocencia. ¿Verdad? Y a veces, no, es que a mí me gusta con la luz apagada y no, muchas veces puede ser que estén escondiendo algo. Y al final terminamos con un montón de enfermedades de transmisión sexual que pueden ser muy graves. El sífilis se puede ir por el sistema nervioso central. Usted podría quedar embarazada de un hombre con sífilis, desarrollar la sífilis durante el embarazo y eventualmente contagiarle la sífilis a su bebé, solo por no hacer las cosas como tienen que hacer. No, de hecho se curan el embarazo. No podemos permitir que el embarazo continúe, muchísimo menos llegar al parto. Sí, pero eso es porque, vamos a ver, nosotros tenemos un proceso migratorio importante y muchos de esos inmigrantes tristemente vienen de países y no se atienden. Y quedan embarazadas y no se atienden. Y llegan a Costa Rica con 41 semanas de embarazo a parir. Y no llevaron control ni un día. ¿Okay? En Costa Rica yo no se lo justifico a nadie. Si usted queda embarazada en este país, no importa la edad que tenga, la condición en la que se encuentra, aquí lo vamos a atender. Y tenga las condiciones adversas que tenga, se las vamos a tratar. Porque nuestro sistema de salud es así. Y podemos decirlo. Pero cuando nos llega un inmigrante que llega con 41 semanas y con una sífilis avanzada, ¿qué podemos hacer? ¿Se va a parir? ¿Verdad? Y a veces llegan así, y no crean que es infrecuente, ya las van a ver cuando las atiendan. Hay inmigrantes que vienen de condiciones muy, muy tristes, por eso se vienen para acá, y ya, aunque queremos ayudarles, a veces llegan más tarde de lo que debieron haber llegado para poderles ayudar más. Las riquecias, eso que está en la imagen no es una riquezia, ¿qué es? Claro, eso no es una bacteria, es un parásito, lo vamos a ver en la clase de ectoparásitos, más adelante en este curso. ¿Por qué puse una garrapata? Si estamos viendo bacterias y vamos a ver unas bacterias que se llaman riquecias, porque las garrapatas son las que transmiten qué come, cómo o de qué se alimenta una garrapata. De sangre. Ya vamos a hablar de las garrapatas. Una garrapata hembra siempre pone huevos. Ya vamos a hablar de los ectoparásitos en la clase de ectoparásitos, y ahí le cuento eso. No es del todo cierto. Eventualmente, si usted la jala, vea esa cómo está. Ella se va a tratar de sostener, ¿verdad? Y se prensa. Y como es un insecto, podría ser que usted la jale y las tenazas queden ahí. Eso no es una mentira, pero no, nada va a pasar.
que se van a caer y que ya no van a estar el bicho. Y su cuerpo les hace... Como cuando usted es muy pendejo y se mete una espina y le da miedo sacarse la punta. ¿Qué hace su cuerpo? Lenta y dolorosamente lo expulsa. Hubiera resuelto el problema más fácil en un solo empujón, pero usted prefirió semanas de padecimiento con tal de no sacárselo a la fuerza. Las rickettsias están constituidos por varias especies de bacterias, todas son gram negativos. Son parásitos intracelulares obligatorios, eso quiere decir que la rickettsia necesita una célula para meterse dentro de la célula, son muy pequeñas. Su ciclo vital normalmente utilizan vectores como las garrapatas y las pulgas. Los piojos no. Entonces, generalmente los mamíferos que tienen garrapatas y pulgas tienen rickettsias. ¿Cómo llega una ricketsia a unos ricketsiosis a los seres humanos? Cuando nosotros entramos en contacto con mamíferos llenos de garrapatas y pulgas. Por eso, una vez más, el que tiene animales tiene que tener tiempo y presupuesto, si no, no debería de tener animales. ¿Verdad? Es tan peligroso y triste para el animal como para todos los miembros de la familia en esa casa. Oh, sí, los perros peludos son... A mí me da mucha tristeza porque a veces uno los ve como callejeros. Y si a un perro callejero se le pegan unas pulgas tan fácil, ahora uno peludo. ¿No? Nosotros no somos huéspedes, las rickettsias realmente no son felices en el ser humano. Accidentalmente podríamos tener ricketsiosis, pero normalmente no. Ellos prefieren vacas, terneros, perros, felinos de diferente tipo. Casi todos poseen la pared típica de una bacteria gram negativa, que no tiene flagelos, ni tiene pelos, ni se mueve, excepto por la Prowazeki, que esa sí tiene una locomoción mínima. Se multiplican por división binaria, o sea, una célula hace dos, como ya la mayoría de las bacterias, y lo hacen dentro del citoplasma de nuestras células, no afuera. Las enfermedades por ricketsiosis son terribles, generalmente generan una inflamación de los vasos sanguíneos, o sea, una vasculitis, y generalmente en los vasos más pequeños, y entonces nos van a generar, como la gente ve como que cuando a uno se le rompen los vasos capilares, por muchos lugares, y eso es doloroso y es molesto, y normalmente puede ocurrir en los pulmones y generar una neumonitis, en el pericardio y generar una miopericarditis, en el pericardio visceral, ¿verdad? Meningitis y a veces pueden dar daño hepático y pueden dar daño renal. Más raras veces, pero también se ha visto rickettsiosis intestinal. Y sí, probablemente porque entró por la vía oral. O sea, por alguna razón, una pulga o una garrapata le llegó a la boca a alguien. O al ano, pero es más probable que haya sido la boca. Entonces, hay que quitar una garrapata cuando un ser humano tiene una garrapata pegada. Aunque lo dicte el sentido común, estamos en clase, ¿hay que quitarla o hay que dejarla ahí? Hay que quitarla. ¿Y qué más? ¿Para qué le va a prender usted fuego si ya la arranca y la mata? No, es que no. Una vez que usted quita la garrapata, no pierda tiempo quemándola. Si usted se quita una garrapata, ¿qué tiene que hacer inmediatamente? Desinfectarse la zona de la picadura. No, usted la quita y la mata. Esa parte la omití, pero la voy a decir. Usted la quita y la mata, ¿verdad? No es una mascota lo que vamos a... este micrófono casi no les alcanza a ustedes. Precisamente por eso uso este. Pero sí, usted la quita y la mata. Y inmediatamente desinfecta la zona de la picadura para evitar
¿verdad? Que cualquier cosa que haya quedado por ahí ingrese. Estas son riquecias. Son parásitos intracelulares. Esta es una célula y ahí todos esos puntillos que ustedes ven, vean qué chiquititos que son. Si una célula es microscópica, ahora imagínense eso. Son riquecias multiplicándose dentro de la célula. ¿Qué va a pasar? Esta célula se va a llenar de riquecias, las riquecias se van a multiplicar, la colonia va a crecer hasta que la célula no aguante y explota y todo se libera. Y entonces cada una de esas va a ir a buscar una célula para hacer lo mismo. Algunos síntomas que podemos ver, se pueden ver lesiones como esta. No se asusten, todos han visto esto, no eran riquecias. Se parece mucho a la pitiriasis versicolor o a la pitiriasis rosada, que es un hongo de la piel, ¿verdad? Entonces tiene una lesión muy parecida. Una de las formas de darse cuenta es que normalmente cuando es un hongo, empezó aquí y se fue extendiendo para todo lado. Mientras que en el caso de la rickettsiosis aparece en diferentes lugares y rápidamente está toda la piel comprometida. Usted coge y le pone crema para la alergia. Si no se quita, le pone crema para el hongo. O sea, ¿para qué le voy a mentir? Ahora, si usted quiere irse, digamos, las lesiones, me imagino que te refieres a las lesiones que son parecidas. Porque las lesiones que son muy típicas y muy diferentes, uno hace el diagnóstico clínico. Pero cuando hay una lesión que es muy parecida entre una cosa y la otra, la verdad es que es muy complicado. Ahora, esto como para ahorrar tiempo y dinero en el tratamiento, porque es más barato, pero la verdad, usted puede hacer un raspado, bueno, se lo manda a un laboratorio, y en el laboratorio le hacen un raspado y lo ven en el microscopio y le dice si vio una bacteria, un hongo, un virus, lo que haya visto. Todo lo que le van a cobrar cierta cantidad de dinero y hay que esperar un tiempo. Entonces, normalmente, incluso ahora, dado lo acostumbrado de esta práctica, ahora venden cremas. Existen dos cremas muy buenas de nombres comerciales que no voy a decir porque no me han pagado, pero que sus componentes son un antialérgico, ¿verdad? Un esteroide y un antifúngico y un antibiótico. Todo en la misma crema. Entonces es un supercompuesto. Entonces cuando uno no tiene una lesión clara, usted le manda eso. Si es hongo, lo mata. Si es bacteria, lo mata. Si es alergia, lo mata. O sea, no es bueno para la piel hacerlo. Eso es como, estamos atacando lo desconocido con todo lo que tenemos. Entonces, pero sí existen bastantes marcas comerciales de preparados farmacéuticos en cremas y en ungüentos que tienen las cuatro cosas. Es muy habitual. Fuera de cámara les puedo dar los nombres, a menos de que alguna de estas compañías quiera aparecer aquí, lo voy a poner. Si no, se va a quedar ahí sin aparecer. Neumococo. ¿Qué forma tiene? Es un coco, los cocos, son esféricos, redonditos. Y si se llama neumococo, ¿dónde creen ustedes que le gusta vivir? ¿En dónde? En el pulmón, pulmón, aire, pulmón. Muy bien. El neumococo es uno de las bacterias con las que ustedes más problemas van a tener en su vida porque mata a mucha gente. Es uno de los más grandes homicidas del mundo microbiológico. Es responsable de una gran parte, de una gran mayoría de las neumonías. Y por neumonía muere mucha gente. ¿Verdad? Tiene es estreptocóxica, ¿verdad? Tiene forma de coco y en cadenas, en filas de cocos. Se disemina a través del contacto con personas que están infectadas o con personas que no están enfermas, pero están contagiadas. ¿Verdad? Existen dos vacunas para la mayoría de los neumococos, ambas son muy efectivas, no al 100%, pero reducen la posibilidad de tener neumonía muy ampliamente, por lo que es muy recomendado ponérselas si usted no tiene contraindicaciones para la vacuna. Desde que nacemos nos la ponen, que es una de las primeras cosas con las que nos reciben en este mundo, es
poniéndonos vacunas, apenas nacemos. Y normalmente se usan en los niños pequeños. La otra es para personas de riesgo, que son los adultos mayores. No, profe, ¿por qué a los adultos no? Porque la cobertura que se nos dio como niños y la exposición que tuvimos como niños tiene nuestro sistema inmunológico en orden contra el neumococo. Pero conforme nos hacemos viejos o si nos enfermamos y nuestro sistema inmunológico es el enfermo, vamos a necesitar vacunas porque ya no somos tan eficientes. ¿Cómo se ve un estreptococo, un neumococo? Cocos en filitas, ¿verdad? Cocos en filitas. Una de las cosas con las que más luchamos y que más miedo nos da infectarnos y que más miedo nos da tener, ¿verdad? Neumonía. La otra, ¿cuál es? Meningitis. ¿Y cuál es uno de los gérmenes que más le gustan a las meninges? El Neisseria meningitidis. Y el Neisseria meningitidis es un coco, pero este es un diplococo. ¿Diplococo qué significa? Que son dos cocos pegados. Siempre vienen en pares. ¿Ven la imagen? Diplococos. Ok. Se llama meningococo porque su forma de vida más exquisita son las meninges. ¿Y cuál es el problema con las meninges y por qué las meningitis son tan sintomáticas y son tan problemáticas? Recordamos anatomía, no hay espacio. El cerebro envuelto en meninges está dentro de la bóveda craneal ósea y las articulaciones de los huesos del cráneo son sin artrosis, ya no se mueven. Entonces, si a mí se me inflama algo, yo no puedo empujar los huesos para afuera. Entonces, ¿qué pasa cuando se me inflaman las meninges? Estripan el cerebro. Entonces, por eso son tan sintomáticas, dolorosas y mortales. La bacteria es un gran negativo, oxidasa positiva, es aeróbica, o sea que su metabolismo requiere oxígeno y microscópicamente son diplococos. Bueno, ya se los dije cuando vimos la imagen. La bacteria se transmite de persona a persona, generalmente por secreciones del sistema respiratorio y oral. Y es muy contagiosa. Por eso cuando dicen meningitis hay que darle antibiótico preventivo, que es lo que llamamos profiláctico, a todos los miembros de la familia. Y si vive en un lugar donde hay mucha gente, a toda la gente. Y si se demuestra que hubo un contacto próximo y cercano, hasta los compañeros de la escuela. Se propaga fácilmente y entre los niños es donde más se propaga. ¿Por qué? Porque los niños tienen conductas que usted como ya grande ya no tiene. Ya usted no abraza tanto a los desconocidos. ¿Verdad? Es que ustedes todavía ven los chiquillos de primero, de kinder, de prekinder, de no sé cómo llaman, porque ahora le cambiaron el nombre a todo eso. Y los chiquillos de primero, segundo, llega un compañerito nuevo, él es el nuevo y en el recreo, usted es el nuevo, sí, ¿cómo se llama? Juan. Ah, mucho gusto, Juan, venga, mi mejor amigo Juan. Y viene abrazo, y pobrecito Juan que hoy no trajo merienda, entonces usted se compra un jugo y se lo toma a medias con Juan. Pero a medias no significa que usted se toma la mitad y le da la mitad a Juan, sino que al mismo tiempo están los dos tomándose el jugo, o el popi, o el boli, ¿verdad? Boli, sí, ustedes todavía le dicen boli, sí. Es que los nombres han cambiado, ¿verdad? A mí no me gustaban mucho los bolis, me gustaban las gelatinas. Todavía las venden en bolsas, sí, plástica adentro. Yo, por tener muchos, no voy a decir cuántos, muchos años de no comerme una gelatina en bolsa. Porque aprendí que se puede comer con cuchara y en un plato, no hace falta la bolsa. Bien, entonces ellos tienen esas conductas, entonces la meningitis obviamente va a tener mucho más posibilidad de enfermar un niño que un adulto. El periodo de incubación es alrededor de los 4 días, pero en algunos casos puede llegar a superar ese periodo e incluso llegar a algo tan grande como 10 días. ¿Por qué es tan peligroso que tenga una incubación 10 días? Porque esos 10 días ese niño estuvo contagiando gente sin saber que estaba enfermo. Bueno, sin saber que estaba contagiado, porque enfermo no estaba. ¿Quién ha oído hablar de la Helicobacter pylori? ¿Ninguno? ¿No saben qué es? Esa es la bacteria esa.
así le dicen. Fui porque ya no aguantaba y me hice una gastroscopia. ¿Eh? Sí, gastroscopia, no así. No gastroscopía. Y si alguno tiene problema con eso, le voy a decir lo que le digo a todo el que me dice algo. Si usted quiere irse a hacer una gastroscopía, por favor, sáquele una fotocopia y me la da. ¿Verdad? Entonces mejor se hace la gastroscopia y le saca fotocopia. Se hace la gastroscopia y el doctor me dijo que tenía la bacteria esa, que da cáncer. ¿Verdad? La Helicobacter pylori es responsable de cáncer de estómago en muchos pacientes, de la gastritis de muchos pacientes. Entonces, normalmente cuando tenemos un paciente sintomático a nivel digestivo con Helicobacter pylori o Helicobacter pylori, hay que darle tratamiento inmediato. Y es un tratamiento que dura, se llama Helicopac. Hay que darle medicamentos que son para la gastritis, medicamentos para inhibir la secreción de jugo digestivo y antibióticos que trabajan a nivel del estómago, porque donde le gusta vivir es en el estómago y un poquito en el duodeno. Generalmente como por 2 o 3 semanas para matar la Helicobacter. Y aunque es un tratamiento muy pesado, al final el paciente termina muy aliviado. Y a eso súmele haberse quitado el riesgo, aumenta el riesgo de tener cáncer de estómago muchas veces, más de 10 veces. ¿Okay? No, esa es la famosa bacteria del estómago. La bacteria esa. Estafilococo aureus es una, como recuerdan, ¿dónde teníamos muchos estafilococos aureus? Dijimos al principio de la clase, en la piel. El estafilococcus aureus es una bacteria común, es un estafilococos. Este no hace filas, hace pelotitas de cocos, grumos de cocos. ¿Verdad? Y aureus es porque es dorado. En esa foto se ve morado por el tinte, pero cuando lo queremos ver, se ve dorado. Aureus es de dorado, de oro. Estafilococo dorado. Y en la piel, encima de la piel, nosotros lo tenemos comúnmente, vive con nosotros pura vida y no genera ningún problema. El problema lo genera cuando entra a otro lugar y el lugar que tiene más cerca siempre es debajo de la piel. Cuando nosotros se nos hace una herida, se nos hace un rasponcito, se nos hace algo, el estafilococo que tenemos ahí migra y al llegar al tejido subcutáneo hace una fiesta. Una fiesta donde se empieza a multiplicar y a crecer desmedidamente y alimentarse del tejido que tiene alrededor. Y entonces hace una colección de pus, a la que nosotros llamamos absceso, no divieso. Divieso dice la señora de Chile. Absceso. ¿Estamos claros? Absceso. Y como lo habíamos conversado, ese absceso le sirve de protección porque en el centro del absceso hay muchas bacterias. Si yo le doy antibiótico a esto, ¿lo voy a curar? Pues no. ¿Por qué? Porque aquí al centro de la pus no llega la sangre y el antibiótico está en la sangre, entonces ahí no va a llegar el antibiótico. Entonces no lo voy a curar. ¿Qué tengo que hacer? Drenar el absceso. ¿Bueno? Drenar el absceso bien drenado, que no quede nada, desinfectarlo muy bien y empezar el tratamiento antibiótico. Eso es lo que hay que hacer. Generalmente el causante de los abscesos es el Staphylococcus aureus, pero puede ser cualquier bacteria. Pero la mayoría de las veces los abscesos, Staphylococcus aureus. Entonces, si me muerdo o si me rasuro y me corto, ¿verdad? Se me hacen abscesitos. Muy bien, y creo que de las que íbamos a mencionar, que fueron muchísimas, ya tienen bastante, pero les digo, no me da tiempo de ver todas las bacterias y muchísimo menos de ver todos los detalles. Un resumen práctico de las principales bacterias y sus incidencias en los seres humanos y en el trabajo de ustedes como futuros profesionales de la salud.